Fracción generatriz. La fracción generatriz de una expresión decimal finita o infinita periódica es una fracción racional irreducible. ¿Irreducible en qué sentido? En que el numerador y denominador de esa fracción racional son enteros primos entre sí. Entonces, la fracción generatriz de una expresión decimal finita o infinita periódica es una fracción racional irreducible que genera dicha expresión decimal. Vamos a dar un ejemplo de fracción generatriz. Para una expresión decimal finita como 0,75 tenemos que su fracción generatriz es 3/4. Cuando se realiza la división 3/4, 3 entre 4 para obtener su expresión decimal, obtenemos 0,75. Bien, aclaremos algo. Hay otras fracciones que generan a 0,75 como expresión decimal. Por ejemplo, 0,75 también es igual a 6/8. Pero 6/8 no es su fracción generatriz. ¿Por qué? Porque 6/8 no es una fracción racional irreducible. ¿Por qué no es una fracción racional irreducible? Porque 6 y 8 no son enteros primos entre sí. ¿Por qué? Porque el 6 y el 8 tienen como factor común el 2, que es diferente de 1. Entonces, como 3/4 es una fracción irreducible, es decir, 3 y 4 no tienen factores comunes diferentes de 1, entonces 3/4 es la fracción generatriz de 0,75. Bien, tenemos por ejemplo 0,33333. Este 3 se repite hasta el infinito. Su fracción generatriz es 1/3. La fracción generatriz es 1/3 porque el 1 y el 3 no tienen factores comunes diferentes de 1. También este número puede ser obtenido mediante esta otra fracción, 2/6. Pero, como en el ejemplo anterior, 2/6 no es la fracción generatriz de este número porque 2 y 6 no son, no son enteros primos entre sí. También, por ejemplo, podríamos tener 11/6 que da como resultado 1,83. ¿Ok? Entonces, 11/6 al hacer la división me da 1,83333 y es la fracción generatriz de este número. 11 y 6 no tienen factores comunes diferentes de la unidad. Pero este número también lo podemos obtener como cociente de 22/12. Pero 22/12 no es su fracción generatriz porque 22 y 12 tienen factores comunes diferentes de 1. Por ejemplo, el 22 yo lo puedo escribir como 11 por 2 y el 12 lo puedo escribir como 6 por 2, obteniendo que el 2 es un factor común que tienen el 22 y el 12 y es diferente de la unidad. Entonces, aquí tenemos una fracción generatriz para una expresión decimal finita.
tenemos una fracción generatriz para una expresión decimal infinita periódica pura, y tenemos la fracción generatriz para una expresión decimal infinita periódica mixta.